Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Reforzamiento de las policías, más control migratorio, son parte de las medidas anunciadas hoy por el gobierno ante los recientes crímenes ocurridos en la región metropolitana, más de 10. Y hay cifras que hablan de 19 en los últimos 4 o 5 días. El número en este caso importa, obvio, pero pasa a segundo plano después, más allá de lo cualitativo. Niños baleados, niños muertos, fiestas que terminan en balazos, la cultura de la muerte o la desvalorización de la vida. Es descorazonador ver que nuestra sociedad está dominada por esos influjos y no por el de la amabilidad, por el buen trato, el escuchar a ver si el otro tiene a lo mejor algo de razón y por qué no nos sentamos a ver si tenemos acuerdo. Los incentivos parece que están puestos, alguien está poniendo los incentivos en alguna parte a que estemos a los tirones, a los gritos, pero pasamos de los gritos a los balazos. Es un problema que es concreto y está allí. Y hoy día como sociedad todos lo sentimos, quien quiera, donde quiera que haya estado, ¿quién no sintió un aire denso, un ambiente apesadumbrado, de pena, aunque no conociéramos directamente a las víctimas? Pero la pena no solamente por las víctimas, también por victimarios que viven en qué mundo, en qué sociedad. Una cosa bien patética lo que nos está pasando como sociedad ya hace tantos años. Y a lo mejor alguien dirá el mundo, pero nosotros vivimos aquí. Y nos duele eso a todos, a quien más que menos. Pero bueno, son los últimos días, se han registrado 18 homicidios en la capital. Por esto se realizó una reunión urgente para abordar la crisis de seguridad que afecta al país. Bueno, la participación de las policías, fiscalías, delegaciones presidenciales, liderado por el Ministerio del Interior y sus autoridades, se acordaron diversas estrategias para combatir este crimen organizado. Aumentar la dotación de carabineros, constituir una fuerza de tarea conjunta entre policías y fiscalía, fortalecimiento del equipo contra el crimen organizado y homicidio, el ECO, y aumentar los controles migratorios, son algunas de las medidas a implementar ante esta ola de crímenes. Son todas medidas de muy buena voluntad, con la mejor idea, de todas maneras. Algunas de ellas darán más resultados, otras menos. Pero lo que hay de fondo es otra cosa, porque de fondo hay un cuerpo con fiebre. Uno puede tomar medidas, poner una toalla fría, bajar, esto. Pero esto es un organismo que está con fiebre, con muy alta fiebre. Y hay que verlo integralmente. Y por lo pronto, todos los que vivimos aquí tenemos que interesarnos. Peleemos mañana, pasado, si tú, si yo, si dijiste, yo te dije, mira esto, mira. El enfermo somos todos, somos parte de este órgano todos, y los afectados con esta fiebre somos todos. Si alguien cree que le va a echar la culpa al otro y con eso le va a bajar la fiebre a uno, no, estamos viviendo ambientes tóxicos, disculpe el término, tóxicos de violencia física, en el caso que vimos, ¿no es cierto?, en Clampe Quilicura, con balazos, pero también en los modos de tratarnos, en los modos de agredir al otro, en los modos de no ponerse en los zapatos del otro si le afecta lo que le estoy diciendo, el cómo usamos las redes sociales, en fin. Si no nos alarmamos nosotros que somos las víctimas en esta sociedad, no van a venir de otra parte a ayudarnos. Así que bueno, pero han sido días duros para esta sociedad chilena, pero hay que hacerse cargo de ellos y hay que conversar sobre estos dolores. Vamos a la mesa. Bueno, por lo pronto, una de las noticias que impactó más por tratarse de niños, 12, 13, 14 años, los niños, 4 niños en Quilicura, en una plaza, niños que por las crónicas que uno ha podido leer venían saliendo de una celebración de una abuela, no sé si exactamente de la abuela de todo eso, pero de una abuela, venían de una celebración, van a una plaza, pasa alguien, no sabemos si es la persona que está detenida, que es sospechosa, dispara, no sabemos si les quería disparar a ellos o a otros, si los confundió, no sé, pero ¿por qué ese señor está resolviendo cosas disparando? ¿A los correctos o a los incorrectos? Pero son niños muertos y hay una información que vale mucho aclarar en este momento que en algún momento se decía que eran personas que estaban siendo o que fueron parte en algún momento de sistemas de protección del Estado. Entonces, claro, eso alarmó mucho y es bueno aclararlo y estamos para ello con la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva. Verónica, gracias por estar aquí. Hola, gracias a ti, Matías, por la invitación. Después del tema más global y más profundo, el cual tú eres especialista y tienes mucho que contarnos,
Cuéntanos el caso puntual de estos 4 niños, si es que quiénes son y si efectivamente estaban bajo, como se dijo en un momento, bajo, por ejemplo, la tutela del Estado. Sí, yo creo que hay que aclarar, o sea, creo que es una muy buena pregunta. Los niños, tú describiste muy bien el contexto, son niños que de acuerdo a las investigaciones estaban celebrando un cumpleaños, habían salido a la plaza, etcétera. Cuando nosotros, en el caso de la Subsecretaría de la Niñez, nosotros cada vez que un niño muere, esto no en balacera, sino que en general cada vez que un niño muere, se hace un análisis de la situación y de lo que se conoce, ¿verdad?, de los antecedentes de los niños, particularmente de aquellos niños que han tenido alguna relación con los sistemas de protección. El sistema de protección especializado, que hoy día se conoce como Mejor Niñez, tiene distintos programas. Hay un conjunto de programas que son residenciales, los menos, ¿verdad?, son muy poquitos los niños que están en residencia, a pesar de que se hace mucha noticia de ello. Y los más son niños que están en programas ambulatorios, es decir, han sido detectados por los tribunales o por otras fuentes como niños afectos o potenciales, víctimas de vulneración de derechos. Y se incorporan a programas ambulatorios. De los niños de los que estamos hablando, 3 de los 4 niños, de los 5 niños, ninguno tenía ningún tipo de trayectoria delictual ni ningún tipo de involucramiento, ellos personalmente, en eventos delictuales, bajo ningún punto de vista, no hay ningún antecedente de eso. Sin embargo, 3 de ellos estuvieron en algún momento en programas de Mejor Niñez, en programas ambulatorios, en unos casos en un programa de integración escolar, es decir, de apoyo a que los niños no desertaran y por lo tanto una potencial vulneración de derecho a la educación que se enfrenta de esa manera, y en otro caso, el niño participaba en un programa de prevención de violencia y de prevención de maltrato. Sin que eso hubiera sido, ¿verdad?, ni un delito ni nada de eso. Entonces, estos niños han pasado por ahí, aparecen en los registros egresados de esos programas, y por lo tanto han estado dentro de su trayectoria vital, estuvieron en programas, pero no estaban en este momento en un programa. No obstante, los niños también son sujetos de un cierto seguimiento. Que en algún momento se pudo haber leído de manera incorrecta, aclarar el punto, que eran niños que estaban, niños de en una residencia. Sí, ya. No, los niños en residencia... Pasaron en el pasado de forma transitoria y están... En un programa ambulatorio, que por definición un programa ambulatorio es un programa transitorio, ¿verdad?, de apoyo especial, específico, etc. Ahora, eso no desmerece la importancia, ¿verdad?, que tiene, que son niños que, por supuesto, en su trayectoria de vida han tenido alguna, digamos, potencial o evidente vulneración de sus derechos. En uno de los casos, el derecho a la educación, en otro de los casos, ¿verdad?, prevención de violencia. Ahora, lo que tú nos narras, lamentablemente nos tenemos que no desayunar, porque más o menos todos sabemos, ¿no es cierto? Todos vivimos en este país hace mucho tiempo, leemos, nos informamos, pero que hay una institucionalidad para defender a los niños que están siendo violentados. O sea, no es claro, en este caso fue un baleo. Sí, correcto. Esto fue muy grave, esto fue lo más grave que se nos puede ocurrir. Pero tenemos que mirar que detrás de este episodio dramático hay una historia que amerita, y hay un hecho lo suficientemente presente en nuestra sociedad que amerita tener una institución para ir en ayuda de niños que están siendo violentados todos los días. Todos los días, sí. Entonces, de hecho, me parece que hay una cifra que nosotros transmitimos en una de las comisiones del Congreso que está particularmente preocupada del tema infancia de la Cámara de Diputados. Nosotros estamos teniendo desde los tribunales, porque los niños en el fondo para poder ir a los programas de protección especializada, ¿verdad?, tienen que ir a propósito de una orden del Tribunal de Familia. No es que cualquiera golpee y diga yo quiero un programa de esta naturaleza. Precisamente porque están hechos para protección especializada. La cuenta que nosotros teníamos al mes de junio es que estamos teniendo ingresos al sistema de 500 niños diarios. O sea, hay 500 niños que todos los días, ¿verdad?, el servicio recibe una orden del tribunal para que esos niños inicien un proceso de protección administrativa. Diarios. Niños distintos. Niños diferentes. Digo, si uno los suma en el año, puede ser el mismo niño más veces. Pero diariamente
el sistema de protección especializada, que no es lo mismo que el sistema de protección social, sino que es la protección especializada de niños con riesgo o con vulneración de sus derechos, está recibiendo en promedio 500 notificaciones diarias desde los tribunales para que los niños vayan a procesos de diagnóstico especializado, porque el tribunal todavía no tiene los antecedentes necesarios y suficientes para poder resolver su situación. Niños que el tribunal ordena que ingresen a estos programas ambulatorios donde el problema está relativamente claro. Hay algunos más graves que otros. Por supuesto. Sí, sí, sí. Pero son 15.000 niños al mes. Eso es. Esa es la dinámica. Esa es la dinámica. Gracias por la palabra, porque uno puede ocupar otras palabras que son más técnicas, pero esa es la dinámica. Y por lo tanto, durante el año, yo creo que estas cifras son importantes. Durante el año pasan alrededor de 145.000, 150.000 niños, en este momento niños, runes distintos, ¿verdad? O identidades distintas, por el sistema. Y esto es móvil, ¿verdad? O sea, un niño puede entrar a diagnóstico, ese diagnóstico especializado implica que lo que se requiere es una pequeña atención o una atención, ¿pero fue ¿verdad?, víctima de un hecho violento? No, es un riesgo riesgo. Es un riesgo de vulneración que se tomó en consideración, como las inasistencias escolares, por ejemplo, eso te iba a decir. Ponme, si ponemos el caso de Quilicura, el caso más violento que se nos puede ocurrir, no sé, 4 niños conversando, 4 niños reunidos en una plaza y ser asesinado por una ráfaga es lo más violento que uno se le puede ocurrir. Para englobar, ¿cuál es el caso más de intervención más sencilla o menos grave, para ver todo el rango, para que no creamos que son todos niños que están siendo quemados con cigarrillos todo el día? No. Y ahí hay que distinguir lo que son vulneraciones, de vulneraciones graves. Todas las vulneraciones por definición son graves, pero unas son más graves que otras, y las más graves conducen, ¿verdad?, según la apreciación de los tribunales, luego de los estudios necesarios, etcétera, etcétera, a una separación. Los casos más severos son casos que implican, por parte del tribunal, la separación del niño de su familia. Y esos son los niños, ¿verdad?, que van a familias de acogida o niños que van a residencias especializadas y que, por supuesto, coinciden con que son los casos de una vulneración más grave, porque lo que ha estado vulnerado en ese momento, en la práctica termina en una limitación al derecho a vivir en familia. ¿Y cuál es el caso menos agresivo, aunque ni uno es deseable, naturalmente? Ninguno es deseable. ¿Cuál es la puerta de entrada? Por ejemplo, un niño que está en riesgo por faltar al colegio. Un niño que está en riesgo porque tiene, hablemos de cosas que nunca son sencillas, ¿verdad? Porque tienen cada niño tiene una determinada historia. Que ya esté ahí es indeseable. Ya es indeseable porque eso significa que ha habido, ¿verdad?, una movilización de recursos que tienen que ver, de recursos me refiero programáticos entonces se puede recibir, ¿no es cierto?, una denuncia o algo de un niño que está no cuidado suficientemente bien y que por lo tanto hay que explorar el caso y hay que analizar eso. Niños que andan solos, dando vueltas. Exactamente. Niños que caldo de cultivo para un hecho violento. Totalmente. Entonces, el rango es muy amplio y se estudia cada situación para poder encontrar, ¿verdad?, las intervenciones que sean las más adecuadas. Eso no significa que esto sea así de sencillo como lo estamos conversando. Esto tiene muchas complicaciones, en fin. Pero también la incorporación de las oficinas locales de la niñez, ¿verdad?, que empezaron el año pasado, que estamos nosotros a cargo de instalarlas por la Ley de Garantía. La Ley de Garantías crea otra figura, que es una figura nueva que entra en operación el 22 de agosto, que es la protección administrativa. Es decir, estos casos que son de riesgo y de no vulneraciones graves, hoy día no van a ser, digamos, a contar del 22 de agosto, no van a ser atendidos por los tribunales de familia con la victimización que eso significa. Ningún niño uno le desearía que fuera un tribunal, no porque el tribunal es malo, es por la situación en la que se encuentra un niño, ¿verdad?, que está siendo sometido a esto. Y la protección administrativa, entonces, hoy día tiene herramientas que permiten atender esos casos de una manera más integral y que no todos pasen a una protección judicial. Verónica, con todos los números y toda la data que ustedes tienen, ¿se puede establecer el efecto que tenga una intervención temprana? Por ejemplo, en toda esta gradualidad, o esta graduación de cosas desde de los chicos que mueren baleados, hasta un chico que anda dando vueltas en la calle que puede ser el día de mañana sujeto de un abuso, ¿no es cierto?, del más grave al menos grave, hay una progresión, es decir, si se detecta a este chico o esta chica aquí tempranito,
¿Hay posibilidades O sea, de evitarle esto? ¿Hay evidencia de que se va subiendo escalonadamente? Hay evidencia muy potente, internacional y nacional. Hay muy buenos estudios nacionales, además, respecto de la importancia que tiene la prevención, por una parte, es decir, no esperar que se produzcan. Tú lo decías muy bien en la introducción del programa, Matías. Estamos viviendo en un ambiente que es un ambiente que para los niños es un ambiente muy tóxico, voy a usar tu palabra, muy tóxico en el sentido de que los niños son ellos y sus circunstancias. Los niños no son personas solitas, las circunstancias los definen. Circunstancias que son la familia extensa, el barrio, su comunidad y la sociedad completa, porque los niños circulan en la calle, toman la micro, ¿cierto? Van al colegio. Esas circunstancias, cuando hay este nivel de toxicidad en las relaciones, ¿verdad? Tú las describiste muy bien. Están afectando directamente a los niños y es responsabilidad. No hay nadie en este país que no se encuentre alguna vez en el día con un niño. O sea, no lo propio, cualquier niño, ¿verdad? Y cualquier adolescente. Entonces, hay mucha evidencia acerca de la importancia, primero, de la prevención, que en el fondo es hacer cosas que permitan, ¿verdad?, que este ambiente sea un ambiente más propicio, que sea un ambiente más cariñoso, que sea un ambiente más cuidadoso, que los niños aprendan cómo se resuelven las diferencias, como tú decías, no a los gritos ni peleándonos entre nosotros. Los adultos no estamos dando buenos ejemplos en este país, estamos dando malos ejemplos, ¿verdad? Por las razones que sea. Pero por otra parte, también hay evidencia muy poderosa respecto de la importancia de detectar a tiempo situaciones que podrían conducir a un riesgo mayor o a una vulneración de un derecho. Y precisamente el análisis que nosotros en esta situación, ¿verdad?, de incremento de los homicidios cuyos niños, o los niños son las víctimas de los homicidios, son ellos las víctimas, que hay datos, ¿no es cierto?, dio datos el fiscal nacional hace unos días diciendo que había un aumento, ¿verdad? Los homicidios tienden a la baja general, cuando uno mira los de niños tienden al alza, y eso es una preocupación grande que hemos estado estudiando. Y hicimos un análisis de todos los niños, fallecidos por homicidio entre el 2018 y el 2023, uno por uno, los estudiamos a todos. Y ahí uno se encuentra con que hay señales que uno tendría que anticipar, que hay ciertas situaciones en las que uno podría tomar acciones a tiempo, porque son situaciones que sin tratarlas permitirían, ¿verdad?, una situación de esta naturaleza. No son relaciones causales, yo siempre lo insisto en todas las reuniones, no hay una causa-efecto en esto, pero que son, en el fondo, potenciales gatillantes de una situación de violencia. ¿Qué cosas tú alertarías a las personas comunes y corrientes que nos están viendo que deban alertarlos y tomar medidas para actuar a tiempo? Porque uno no puede esperar que solamente actúen las instituciones del Estado. Totalmente. En nuestro círculo uno puede estar viendo relaciones tóxicas o niños expuestos a cosas que no deben, y los más adultos tenemos que fijarnos y actuar. O sea, y ahí hay te voy a dar los ejemplos, pero ahí hay situaciones importantes que se tienen que distinguir también por ciclo de desarrollo de los niños. Esto no es una cosa de adolescente. Esto es, yo te comentaba antes, el 25%, cuando uno analiza el total de niños, digamos, víctimas de homicidio desde el 2018 hasta el 2023, cuando uno toma ese volumen de niños, se encuentra con que el 25% de esos niños, los homicidios corresponden a violencia intrafamiliar. O sea, esto no tiene nada que ver con las balas, el 25% no tiene nada que ver con las balaceras, con el crimen organizado, ni con ninguna de esas cosas. Tiene que ver, no estoy diciendo que eso no sea importante, eso es muy importante. Está clarísimo, tranquila. Quiero señalarlo, pero el 25% de los homicidios que nosotros estudiamos... Disculpe, yo entiendo. Estamos viendo lo más noticioso, correcto, estamos viendo lo más silencioso y anónimo. Correcto. Entonces, tú ves ahí que ese 25% de los casos de violencia intrafamiliar, es decir, homicidios que ocurrieron en que los victimarios, digamos así, son personas que vivían con el niño, ¿cierto? La mitad de esos homicidios se concentran en niños menores de 5 años. Y dentro de los niños menores de 5 años, la otra mitad, la mitad de la mitad, sí, se corresponde a niños menores de 1 año. Entorno familiar. No, en el fondo en su familia próxima.
Cuando tú eso, yo lo que quiero decir es que ahí hay un fenómeno que tiene que ver con qué sociedad estamos teniendo y qué es lo que pasa. ¿Qué tan nuevo? Ha subido la proporción de... Lo que pasa es que, mira, han subido el número de homicidios por violencia intrafamiliar como número. Sin embargo, como han aumentado los homicidios respecto a estas situaciones delictuales, como el caso, ¿verdad?, de Quilicura, se va perdiendo la proporción. O sea, en el fondo, como son más casos en el total, la proporción se hace un poco más chica, pero nunca ha bajado, digamos, había una proporción más alta en el 2018, esa proporción ha ido más o menos bajándose, pero está en torno al 25%. Yo insisto, yo no quiero decir que lo otro no sea importante, pero el tratamiento, las acciones que tenemos que hacer para poder enfrentar, ¿verdad?, los homicidios en los niños y en los adolescentes, no puede ser el mismo cuando uno está enfrentado a ese 25% que se trata de violencia intrafamiliar de niños más pequeños, a la violencia delictual que se concentra entre niños entre 15 y 17 años. Entonces, las acciones tienen que tener un análisis detallado, profundo, que nos permita identificar claves. Por ejemplo, para los niños más pequeños. Niños que se ha detectado, por ejemplo, que van al control regular de salud, voy a dar cualquier ejemplo, ¿no? Sí. Que van al control regular de salud y en el control regular de salud se observa un cierto negligencia, descuido, etcétera, en el cuidado de los niños. Esa señal, si esa señal es más sistemática, si esa señal en la visita domiciliaria integral que realiza salud, ¿verdad?, regularmente cuando ve casos de esta naturaleza, porque no es que salud esté mirando el techo, salud va a los niños al control y no es solamente el control de salud en este país, es muy sofisticado. Dicho sea de paso, en el sector público es mucho más sofisticado, ¿verdad?, que el control de salud privado. Tiene muchos más elementos, etcétera. Cuando eso se detecta, se genera una visita domiciliaria integral para conocer las condiciones del entorno donde ese niño está siendo criado, ¿verdad?, y se identifica que ahí hay una situación complicada, necesitamos que eso se transforme en una alarma, ¿verdad?, que active otras cosas que probablemente están fuera del propio sistema de salud. Y en eso es lo que estamos trabajando, que es diferente al niño que está en el colegio, el niño o los niños, por ejemplo, sigo con el ejemplo de salud, tenemos un incremento que es preocupante, por ejemplo, de niños que son policonsultantes en los servicios de urgencia y que no necesariamente son policonsultantes en el sentido que llegan, se cayó, en fin. Y ahí, entonces tú dices, salud tiene mucho que hacer y lo hace. Pero si no se activan los demás sectores, entonces necesitamos generar un sistema, te fijas que es lo que estamos trabajando, generar un sistema para que esas pistas nos digan por dónde ir en vez de una solución pareja para todos. Bueno, Verónica, lo que uno percibe después, así como gran síntesis, es que estamos en una cultura de mucha violencia y además en una cultura, porque no es un caso aislado y otro, una cultura del desvalor de la vida y de la cultura del desvalor de la vida de un niño que además es mucho más indefenso. O sea, yo creo que además hay como esta idea que siempre se dice, esta sociedad individualista. Yo entiendo eso, pero en este caso el individualismo se refiere a que como no es mi niño, no es mi tema, o como yo lo estoy viendo, pero en fin, tengo miedo, no quiero meterme con nadie, no alerto, no me preocupo. Es muy curioso, uno va por la calle, está viendo ciertas cosas y la gente cruza, pasa del lado, ¿cierto? Entonces, necesitamos entender que la situación de los niños es la situación nuestra como sociedad. Nosotros, algo pasa en esta sociedad que a los niños los estamos matando. Eso no es una cosa aleatoria, o sea, y que no es solamente el tema de las balaceras, es un fenómeno que tenemos que, y eso es lo que estamos haciendo. Más silencioso. Es exactamente. Entonces, por eso yo te decía antes, a propósito de este libro, ¿verdad?, de Pablo Ceballos, de este Un virus entre sombras, lo que nosotros observamos en el análisis que hicimos, en la base que tenemos para una propuesta que nos pidió el presidente, que la tenemos que entregar el 31 de julio, en que hemos estado trabajando muchos ministerios, precisamente escudriñando en cuáles son los factores preponderantes, qué es lo que podemos hacer, cómo levantar estas alarmas, etcétera. El nombre es muy significativo para lo que nosotros estamos viendo. Esto tiene mucha cara de un problema de salud pública.
si es que uno lo quiere poner, de la violencia. Y de una sociedad, ¿me entiendes? Que estamos como que nos parece normal que uno no se ande gritando, es como normal que no sepamos resolver las diferencias, eso no es normal. O sea, no está bien lo que estamos haciendo y esto es producto de una sociedad que no parece estar cuidando a los niños. Y las víctimas somos nosotros mismos, que esa es la paradoja. Y las víctimas somos nosotros mismos. Y digamos que los niños están en retroceso porque por todo lo que significa la crisis, además demográfica, tenemos cada vez más niños, menos niños, cada vez vamos a tener menos niños y no puede ser que no seamos capaces de cuidarlos. Verónica Silva, subsecretaria de la Niñez, muchísimas gracias por venir a conversar. No, a ti, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UFs al año. Toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos. ¿Puedo ir? ¿Aumenta la delincuencia? Bueno, respuesta que parece muy obvia hoy, ¿no es cierto? Bueno, pero no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio decisivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa, pero también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a seguir hablando más o menos de lo mismo porque alguien podría decir, bueno, ¿y qué se puede hablar si no hoy día, después de un día feriado, con este fin de semana, del nivel de violencia que vimos en la región metropolitana? Que lamentablemente no está aislado, no es que apareció de un día para otro, que bajó como un platillo volador la violencia y muertes. No es así. Lo que pasa es que fue particularmente violento, con hechos en distintos lugares, con características distintas, cuál más violenta que la otra, con chilenos, con extranjeros, en fin, con todas las variables posibles. El problema está aquí, tenemos que tomarlo, tenemos que hacernos cargo y está lleno de mitos también, pero también de realidades y de evidencia. Y en Chile hace mucho rato hay muchas instituciones que estudian de manera comparada, sociológica, mide las cosas, que a veces es más importante que solamente escuchar reverberos de las redes sociales, a veces con improperios, con desbordes del lenguaje y sin ningún dato por detrás. Por eso vamos a sentarnos un segundito en la evidencia y en el estudio académico. Por eso hemos invitado a Hulda Omar Figueroa, que es coordinador del área de justicia del Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica. Hulda, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Matías, por la invitación. Bueno, primero, dada tu experiencia profesional desde lo penal, desde el derecho y de la justicia, ¿cómo analizas tú este hecho que es tan noticioso para después entrar a la profundidad de todo lo que nos puede socializar? Sí, a ver, es muy importante entender dónde estamos parados, en definitiva, de qué se trata esto que nos está ocurriendo. Y esto que nos está ocurriendo se explica fundamentalmente por cambios en la complejidad delictual. ¿Qué significa esto? Significa que en los últimos años se ha podido constatar cambios en las características de los fenómenos criminales, en las formas en las que se cometen los delitos, más que incluso en la frecuencia. De hecho, si uno ve la frecuencia, las tasas de victimización durante los últimos años han ido a la baja, pero lo que ha ocurrido es que los delitos se cometen con características distintas, características que antes no veíamos, ¿no? Con niveles mayores de violencia, con mayor uso de armas, con modalidades de comisión que antes eran menos comunes, ¿no es cierto? Y, digamos, con un dato que es más o menos sabido por la opinión pública, con niveles de homicidios que, si bien siguen siendo relativamente bajos para la realidad latinoamericana, suponen un alza respecto de los niveles históricos de la comisión de estos delitos en Chile. ¿Te llama la atención, insisto, dada tu experiencia, comparada a lo que has estudiado, el modus operandi, las formas de estos dos hechos que le cura el AMPA, ¿no es cierto?, que son distintos? ¿Te llama la atención algo en particular en el análisis? A ver, el elemento común de ambos claramente es el uso de armas, ¿no? Y en el uso de armas hay un dato respecto del cual hay que prestar especial atención,
A ver, nosotros como Centro de Estudios Justicia y Sociedad, UC, el año pasado levantamos un informe. En ese informe constatamos, en base a datos públicos, dos datos simplemente que tienen que ver con armas que llaman un poco a la atención y a la acción. Uno, que las personas vienen reportando sistemáticamente el percibir más balaceras en sus barrios respecto de años anteriores, y un incremento en los delitos vinculados con tenencia de armas, ¿no? Eso habla, en definitiva, de que hay una mayor disponibilidad de armas en la sociedad, digamos, en la comunidad. Y el problema que tienen las armas es que, y el problema que tiene también el promover, digamos, como solución, el incremento del armamento, es que las armas las utilizan, digamos, las personas que quieren defenderse, pero también las personas que quieren cometer delitos, ¿no? Y en definitiva, ese incremento de armamento por distintas vías, digamos, los datos, lamentablemente, en Chile se ha avanzado mucho en disponibilidad de datos, pero todavía lo que se puede saber a través de ellos es bastante limitado. ¿Hay capacidad de control de esa cantidad de armas que circula? Hay capacidad a ver, los datos, el problema que tenemos con los datos es que muchas veces nos dicen más respecto de la frecuencia, de cómo se están dando los fenómenos, más que de la capacidad del Estado para hacerse cargo de ellos, ¿no? Lo que sí sabemos, en definitiva, es que hay más armas circulando, ¿ya? De que hay más control de armas. Claro, el hecho de que haya más reportes respecto de las armas habla, por un lado, también bien de la acción del Estado, que es capaz, digamos, de monitorear esas armas, pero también de la existencia en sí mismo de esas armas. No sé si hay ejemplos en otras partes del mundo donde se haya demostrado un incremento en la circulación de armas, como lo está viendo Chile, y si hay algún tratamiento, por llamarlo de algún modo, algún mecanismo que haya sido eficiente para controlarlo. Porque el control es solamente el que se puede vender oficialmente, pero es una porción menor, o una porción al menos. Lo otro es hechizo, lo otro es importado de manera ilegal, y sobre eso el Estado no puede tener control si no sabe que existen, pues. Claro, a ver, lo que sucede, y acá es importante entender que parte de esto que llamábamos al principio la complejidad criminal se caracteriza por el hecho de que existen o empiezan a proliferar en el territorio organizaciones criminales de distinto nivel, ¿no es cierto? Uno siempre lo suele enfatizar en el crimen organizado, digamos, y tienen en el imaginario estas bandas grandes de criminalidad organizada, digamos, pero esto opera a todo nivel, digamos, a nivel de barrio, con bandas más pequeñas. Y lo que tienen en común todas estas bandas es el hecho de que su móvil son los mercados ilegales, ¿no? El comercializar o el hacer negocios con productos ilegales, ¿no? Tradicionalmente en Chile ha sido la droga, ¿verdad? En los últimos años ha empezado a proliferar también las armas, ¿no es cierto? El tráfico de migrantes, digamos, uno de los problemas, no solo en Chile, en Europa también pasa esto, en muchos países donde hay situaciones de grandes movimientos de masa humana, tiene que ver con que las personas se empiezan a convertir en un objeto de tráfico, y las organizaciones, y eso forma parte del concepto de complejidad criminal, son complejas no solo en cuanto a lo que realizan, sino que también a los negocios que realizan. Entonces muchas de estas organizaciones se dedican, digamos, a las drogas, a las armas, y eso forma parte de lo que puede estar generando un incremento en Una persona medianamente experta, reporteando esta tarde, me comentaba que la otra cara de las armas, que es bien evidente, el complemento más que la otra cara de las armas, son las municiones. Y que allí sí que hay una posibilidad de control más eficiente, porque las armas oficiales inscritas y las armas hechizas y las que se contrabandearon, las tres tienen como factor común que necesitan municiones. Y las municiones, no sé si se contrabandean más difícil, pero en alguna parte están comprando esas municiones, o se las están robando en alguna parte, pero en el control de las municiones es lo suficientemente, me lo decía una persona bastante preparada en el tema, te quiero decir, me llamó la atención. ¿Hay un control lo suficientemente eficiente del mercado de las municiones en Chile? ¿Registro, quién compra, cuántas compra, cómo compra, cruzar los datos? ¿O eso está un poquito más? A ver, un punto importante respecto de los cambios que han habido en la criminalidad es que muchos de los problemas que tenemos actualmente es que
la criminalidad se complejizó, pero la respuesta del Estado no necesariamente se complejizó a la par, ¿no es cierto? O sea, el Estado ha ido quedando de alguna manera un poco atrás ante esta rápida evolución de los fenómenos criminales. Esta evolución tiene que ver con muchos factores. Digamos, uno de ellos, digamos, no el único, es una evolución más o menos natural de los mecanismos que tiene toda la sociedad para actuar, digamos. O sea, digamos, tanto nosotros como quienes forman parte de bandas organizadas tienen redes sociales, digamos, tienen mecanismos tecnológicos que les facilitan, digamos, sus actuaciones. Entonces, más allá digamos, de si el Estado tiene tal o cual mecanismo, lo que sí es posible constatar con la información disponible es que esa reacción del Estado no ha estado a la par, se ha empezado a poner a la par en los últimos años, pero ciertamente hay un camino todavía por transitar para ir poniéndose, para ir elevando los estándares, en definitiva, investigativos. ¿Hay registro de venta de municiones en Chile? A ver... Más allá que haya registro... Si yo voy a comprar un paquete de balas, que no necesito porque no uso, pero si yo fuese a comprar uno, están en un lugar establecido, ¿me anotan? ¿Me dejan vinculado? ¿Me dejan registrado? A ver, parte del problema es que no sabemos... A ver, si hubiera o no un registro, digamos, el problema más latente respecto de esa información es que el Estado tiene poca capacidad para hacer uso de esa información, ¿ya? O sea, puede levantarse un registro, digamos, en ese o en otros ámbitos, pero si las instituciones no comparten esa información o no tienen la capacidad, digamos, para cruzarla, digamos, y ciertamente según... Si no lo tenemos en las policías del todo, porque estamos viendo que el gobierno hoy día anuncia, y los gobiernos anteriores, y probablemente los que vengan también, mayor coordinación de las policías, cuando uno supone que eso está aceitado perfectamente, ¿no? Cómo se coordinan policía, fiscalía, en fin. Las medidas que vimos hoy día, las medidas que escuchamos que se toman hoy día, ¿te parece alguna de ellas que apunta al problema, al dolor exacto que estamos teniendo y que va a solucionar algo? Y si no, ¿cuáles otras se te ocurren? A ver, hay algunas de la batería de medidas que se plantearon hoy día, hay algunas que van en la dirección correcta, pero que tienen algunos problemas de focalización y dependiendo de cómo sean implementadas pueden apuntarle, digamos, al problema o pueden perder un poquito el foco. Y estoy pensando en dos. Estoy pensando en el anuncio que se hizo respecto de la entrega de más recursos y la potenciación del sistema ECO del Ministerio Público, ya que en sí misma es, digamos, una estrategia que va en la dirección correcta, que va en la dirección de entregarle más capacidades investigativas al Ministerio Público, a la Fiscalía, de llegar temprano al sitio del suceso, de levantar información rápidamente. Aquí lo que hay que entender es que un elemento clave para poder esclarecer hechos de esta naturaleza es el tiempo, digamos. O sea, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien en el momento. Son más fáciles al principio que... Digamos, o sea, las primeras 24 horas en términos investigativos son súper importantes y el sistema ECO aporta a esa dimensión, aporta también a la dimensión de la protección y el levantamiento de información a las víctimas. Entonces es una medida que va en la dirección correcta. Parcialmente hay alguna tentación, al menos como fue comunicada la medida, de querer expandir el ECO a otro. Eso no necesariamente es bueno, digamos. No necesariamente es bueno porque el foco de ECO, en definitiva, son los homicidios, los secuestros, digamos, los delitos que tienen que ver con bandas criminales, y potencialmente expandirlo a otros delitos podría significar dispersar recursos que son súper escasos y que en definitiva uno preferiría seguir focalizando y seguir apretando en la dirección correcta. Y lo segundo tiene que ver con este anuncio que se realiza de aumento de dotación policial de 500 efectivos, entiendo. Los aumentos de dotaciones policiales en sí mismos no necesariamente son buenos, tiene mucho que ver con qué se haga con esa fuerza policial nueva. O sea, es bueno tener más recursos policiales en la medida que esos recursos policiales se orienten a estrategias que son efectivas. Entiendo que parte del anuncio implicaba que durante la próxima semana se iba a anunciar un cambio de estrategia o un foco de estrategia, que no se anunció mucho en qué iba a consistir, pero en la medida que consista, por ejemplo, en realizar patrullajes focalizados, no aleatorios, digamos, en zonas o en territorios. Hoy día la alcaldesa Quilicura la escuché en la mañana, no me acuerdo en qué radio la diría, pero no me acuerdo en cuál, porque iba dando vuelta,
y decía, nosotros sabemos dónde están y quiénes son. La alcaldesa, que no es especialista en estos temas. Por lo tanto, de repente, es management, como le dicen algunos, ¿no? Es manejar bien la administración de los recursos que tienen y se podría hacer mejor. Y hablar entre las instituciones del Estado. O sea, muchas veces ocurre que, y formó parte, digamos, de esta estrategia que se denominó los planes comunales de seguridad pública, ¿no? Que muchas veces a nivel local los municipios, digamos, u organizaciones más de base manejan cierta información que no necesariamente sube de manera correcta a las instituciones policiales, y ahí también hay un ámbito, digamos, bien amplio donde seguir trabajando. Otros temas que suenan permanentemente frente o que uno escucha a partir de estos hechos dramáticos, dolorosos, violentos, es el concepto de la migración como un concepto general, sin limpiar qué es lo que sí, qué es lo que no, sirve para atacar el problema, y cárceles. Conceptos que surgen rápidamente y que hasta cierto punto es razonable que hay gente en el medio del shock que tenga esa reacción. Por algo son, obedecen a algo esas reacciones en la gente, ¿no? ¿Cómo te lo explicas tú? ¿Y qué efecto pueden tener el control migratorio y en la construcción de cárceles? Sí, a ver, con la migración ocurre algo muy interesante. Y hay varias cosas que decir respecto de la evidencia. Muchas de ellas las hemos construido nosotros desde Justicia y Sociedad UC. Primero, que en la experiencia internacional está bastante asentada la idea de que no existe una relación entre migración y aumento en los niveles de criminalidad. ¿Para Chile te suena lo mismo? Para Chile, digamos, no hay estudios, digamos, específicamente del contexto chileno tan acabados, digamos, o si lo hay, digamos, todavía no han sido tan concluyentes, pero no hay ninguna razón para que uno piense que eso no es así, ¿ya? Evidentemente en el cambio cultural de la comisión de delitos, ¿no hay una influencia de grupos específicos de extranjeros que han llegado? Sí, ahí hay un punto que es muy interesante, porque lo que muestra la evidencia es que lo que sí genera, en lo que sí genera un efecto la migración es en la percepción de inseguridad, y ahí hay algo que está bastante bien estudiado, cuál es el mecanismo. Y el mecanismo tiene que ver básicamente con dos variables. Uno, bueno, evidentemente con flujos migratorios grandes, ¿no es cierto? Pero flujos migratorios que culturalmente, o que responde a personas que son culturalmente distintas al lugar que los reciben. Digamos, recordemos que en Chile durante los 90 habían flujos migratorios fuertes, digamos, de ciudadanos de países vecinos, digamos, y básicamente eso no causaba ninguna conmoción. Y cuando llegan, digamos, estos flujos migratorios grandes, importantes, a barrios que tienen ciertos niveles de precariedad, digamos, o de necesidades sociales, eso genera ciertos conflictos con las personas que están ahí y incremento en la percepción de inseguridad. Ahora, hay otra variable que tú mencionas que tiene que ver con el de las, digamos, prácticas, costumbres, sí, digamos, que pueden venir... culturas delictuales distintas. Digamos, claro, culturas delictuales distintas. Y eso es algo que uno, digamos, a priori no debiera descartar. De hecho, uno lo ve, digamos, ciertas prácticas, llamémoslo así, importadas en términos delictuales, pero eso es algo, digamos, que de nuevo, en esta lógica de que los cambios en la complejidad criminal vienen dados no por un aumento de la frecuencia, sino que más bien por un aumento o por un cambio cualitativo, ¿no es cierto?, en las características, en las formas de la criminalidad, podría eventualmente tener cierta relación, digamos, pero las prácticas también se comparten, digamos, o sea, uno no debiera descartar que hubieran nacionales también realizando este tipo de prácticas. Bueno, de hecho, etcétera. El crimen a los niños en Quilicura, el sospechoso principal es chileno. Bueno, de hecho, y si uno ve los datos, digamos, de criminalidad chileno, digamos, los imputados chilenos proporcionalmente no solamente siguen siendo mayor, que es evidente, digamos, sino que los imputados migrantes son una proporción menor de la población migrante que hay. Ahora, en la población carcelaria ha ido subiendo y con fuerza la población extranjera. Entiendo que está en el 14% de extranjeros con 3 países fundamentalmente. Sí. Sabemos que bolivianos, por ejemplo, pero eso es más o menos tradicional, la cantidad o el porcentaje. Me contaba una persona que conoce estos datos de cerca,
pero que es novedoso colombianos y venezolanos porque no son vecinos nuestros, entonces no están en nuestra historia presente, en nuestra historia carcelaria. Sí. Ahí hay algo interesante respecto de la migración que yo creo que se hace poco énfasis y que tiene que ver con que los flujos migratorios se vinculan, digamos, con las temáticas de las bandas criminales, digamos, de las organizaciones criminales, en una dirección que es menos obvia que el hecho de que países o lugares donde hay grandes flujos migratorios y donde además hay controles migratorios que están mal diseñados o mal regulados generan incentivos para el tráfico ilícito de migrantes. Hulda, por último, cárceles, como la gran ilusión a que a más cárceles necesariamente o inversamente proporcional, más cárceles, menos delincuencia y que va a solucionar el problema de fondo. ¿Eso es solo un mito o hay ciertas razones quienes dicen lo que pasa es que las cárceles, 62.000, si no me equivoco, los presos que tenemos hoy día en Chile, aprox, y ha ido creciendo muy rápidamente, no cabe la gente en las cárceles, hay que liberar de repente a personas, incluso prisiones preventivas, que es más complejo administrar. Entonces, si la gente o los niños más jóvenes no ven que los delincuentes que ellos conocen van a la cárcel porque no hay más cárceles, bueno, entonces puede seguir delinquiendo a lo mejor. ¿Lo de las cárceles eso es una ficción o es real que puede ayudar? Ya, ¿Qué te dice la evidencia? Sí. A ver, ahí hay algo que es también interesante de observar, porque si la cárcel existe por alguna razón, digamos, dentro de las razones que se atribuyen para que existan las cárceles, es por su poder disuasivo. Claro. Digamos, ¿no es cierto? O sea, está la idea de que encarcelar más gente hace que quienes estén afuera, digamos, la piensen dos veces antes de volver a delinquir, ¿no es cierto? Y eso es lo que justifica muchas agendas que lo que plantean es subir las penas, ¿no es cierto? O sea, bueno, que estén más tiempo, digamos, presa la gente para que, digamos, esto genere... Pero lo que no está dentro de esa ecuación, digamos, es que para que ese efecto se produzca, lo que tiene que ocurrir primero es que tenemos que identificar a las personas, ¿no? Y si estamos en un contexto donde en muchas formas de criminalidad tenemos tasas de imputados desconocidos que son elevadas, digamos, nosotros podemos tener muchas cárceles, podemos tener penas muy severas. Sí, también tenemos muchos que están fugados de las cárceles y que sí tienen un proceso pendiente o condenas incluso. Fueron citados por la justicia y nunca más llegaron. Sí, a ver, ahí también hay un tema con los datos para volver a esto. Nosotros somos un centro de investigación, hacemos estudios, entonces tenemos también una idea bastante acabada de qué dato hay y qué dato no hay, digamos. Y cuando uno quiere hacerle doble clic muchas veces al dato de las personas con órdenes de investigar pendiente, no hay datos disponibles respecto de quiénes son esas personas, digamos. Son personas que pertenecen a complejas bandas criminales, son delitos más bien menores, no lo sabemos, digamos, ¿no? Pero lo que sí sabemos, en definitiva, es que hoy día, con la información disponible, tenemos algunos tipos de delitos vinculados a bandas criminales o a mayores niveles de complejidad criminal con tasas ascendientes de imputados desconocidos. En el caso de los homicidios eso ha ido bajando en el último año, digamos, pero luego de varios años al alza, digamos. Y eso es algo que en términos disuasivos, o sea, si algo tiene que conseguir la justicia penal para poder generar un efecto de disuasión, es el incrementar la probabilidad de captura. No es tan relevante, digamos, la extensión de la pena, perfecto, el hecho de que las cárceles están llenas, como el hecho de que se constate de que una vez ocurrido un delito, se da con un responsable y hay un juicio para esas personas. Hugo Figueroa, coordinador del área de justicia del Centro de Justicia y Sociedad, la UC. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Matías, por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos.
tratamos, en vez de agredirnos, un poquito de cariño. En vez de encontrar que el otro hace todo mal y yo soy tan bueno, empatizar con qué piensa el otro. En vez de agredirlo, invitarlo a conversar. No es muy distinto, ¿no? Cambian los años, cambian las melodías, pero los clásicos sirven para esto, entre otras cosas, para hablarnos de temas profundos y temas que no pasan de moda. Un día como hoy,